Estatal para la Planeación de la Educación Superior y su presidenta, la doctora Marta Aguilar Trejo, por medio del equipo Programa de Desarrollo Ambiental y de la Red de Educación para el Desarrollo Sostenible de la CUEPES, así como del maestro Alfonso Eduardo Martínez, rector de la Universidad Tecnológica de Salamanca, institución anfitriona, les da la más cordial bienvenida al presente evento que forma parte de las acciones que buscan promover la reflexión en torno al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y su relación con los derechos humanos. La Agenda 2030 se compromete a no dejar a nadie atrás, incluyendo a las personas con discapacidad, y a garantizar sus derechos y igualdad y no discriminación. Este enfoque es transversal a los objetivos de desarrollo sostenible y se menciona explícitamente en el objetivo 10 sobre la reducción de desigualdades. En resumen, la Agenda 2030 reconoce la importancia de las personas con discapacidad como un elemento crucial para lograr el desarrollo sostenible y garantizar que nadie se quede atrás, a la vez que se busca eliminar las barreras que impiden la participación plena de las personas en la sociedad. Por tal motivo cobra especial relevancia la conferencia que hoy tendremos y que busca promover la reflexión en torno a los puntos señalados. Me permito presentar a las autoridades que el día de hoy nos acompañan: la licenciada Laura Lecky Valdés Reyes, directora de vinculación, en representación de nuestro rector. El maestro Carlos Daigoro Ponce Segura, subsecretario para la Inclusión de Personas con Discapacidad de la Secretaría de Derechos Humanos. Del mismo modo, agradecemos la asistencia del personal directivo, docentes y alumnos, así como del público que sigue la presente transmisión en redes sociales. Agradecemos de especial manera a aquellas instituciones que transmiten el presente evento en sus redes sociales: Universidad Iberoamericana de León, Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato, Universidad Tecnológica de Salamanca, Universidad Politécnica de Guanajuato, Tecnológico Nacional de México en Purísima de Rincón, Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, así como en las redes sociales de la CUEPES Guanajuato. En breve iniciaremos la conferencia titulada Agenda 2030 y Discapacidad, punto de partida, situación y perspectiva, impartida por el maestro Carlos Daigoro Ponce Segura, de quien me permito presentar una breve trayectoria curricular. Carlos Daigoro Segura Ponce es arquitecto por la Universidad de Guanajuato, con una sólida formación en diseño arquitectónico y políticas públicas, al contar con 2 maestrías en dichas disciplinas. Asimismo, posee un posgrado en accesibilidad y diseño para todos por la Universidad Internacional de Cataluña. Complementando su trayectoria académica, ha realizado diversos diplomados en áreas clave para el desarrollo social, incluyendo el uso de la información para la dirección y liderazgo en inclusión social y accesos a derechos, impartido por la Escuela de Gobierno de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Como divulgador y activista en favor de los derechos de las personas con discapacidad, es integrante de organismos de la sociedad civil dedicados a la inclusión y el bienestar de este sector. Su compromiso lo ha llevado a desempeñar un rol destacado dentro de la Unión Internacional de Arquitectos en el programa de trabajo Arquitectura para Todos, donde actualmente funge como subdirector de la región América para el periodo 2023-2026. En el ámbito gubernamental ha contribuido significativamente en el gobierno del Estado de Guanajuato, donde se desempeña como subsecretario para la inclusión de personas con discapacidad en la Secretaría de Derechos Humanos. Su labor dentro de la institución abarca la coordinación con diversos grupos colegiados, actuando como enlace en planeación gubernamental, ordenamiento territorial y en el Comité Rector para la Política Interna de Igualdad y No Discriminación, entre otros. Además, es integrante del Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades y del Centro Colaborador para la Familia Internacional de Clasificadores de la Organización Mundial de la Salud, donde participa como capacitador para la implementación en México de la norma oficial NOM 039 SSA 3 2023, enfocado en la certificación de la discapacidad. Su trabajo y compromiso con la accesibilidad, la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad lo han posicionado como un referente en la materia, contribuyendo activamente en la construcción de políticas y estrategias para el entorno más equitativo. Cedemos la palabra a la Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias. Bien, muchas gracias por estar el día de hoy aquí, a quienes están aquí presentes, a las universidades que están conectadas en línea, a esta charla que abordará, sí, efectivamente, sobre los objetivos del desarrollo sostenible y la discapacidad, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, y particularmente la charla aborda en primera instancia el marco conceptual, porque finalmente para poder entender que estamos hablando de lo mismo, tenemos que tener los mismos
conceptos, ¿no? Entonces, abordaremos una buena parte a esta sección del marco conceptual de la discapacidad, porque además es un marco que está en proceso de transición, y también después revisaremos ya muy puntualmente la intersección entre discapacidad, los objetivos del desarrollo sostenible, sus metas y sus indicadores, la evolución, cómo se intersecta el marco conceptual de la discapacidad con los objetivos del desarrollo sostenible, y una visión hacia el futuro, porque es importante seguir teniendo en cuenta, obviamente, la visión de los ODS. Estamos próximos a su concreción en cuanto al tiempo, pero no en cuanto al propósito de trabajar para no dejar a nadie atrás. Bueno, la primera pregunta que yo quisiera hacer, si me ayudan a avanzar con la presentación, muchas gracias, es: ¿qué es la discapacidad? Y aquí yo quisiera pedirle aquí a quienes nos acompañan aquí, que están presentes, ¿qué es para ti la discapacidad? Alguien que me diga qué es la discapacidad, así de bote pronto, ¿qué les suena a la discapacidad? ¿Quién me ayuda? ¿Así? ¿O así con dedo flamígero? Ustedes digan, alguien que me diga, primero que se les viene a la mente. Una limitación física. Ok, muchas gracias. ¿Te llamas? Jaime. Jaime, muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? Tenemos una primera que es una limitación. ¿Cuál otra? ¿Cuál más se les ocurre? Voy a cambiar la pregunta. ¿Estarían de acuerdo en términos generales con la propuesta que nos da Juan Jaime? ¿Me dijiste? Jaime. Sí. ¿Estarían en términos generales de acuerdo? ¿Es una limitación en una persona? Ok, bueno. Vamos a la que sigue, por favor. Esta forma de comprender qué es la discapacidad es una de las maneras más comunes de comprender la discapacidad. Aquí no lo hicimos por razón de tiempo, pero habitualmente cuando el propósito es profundizar en la conceptualización, les preguntamos directamente a las personas qué es la discapacidad y nos responden de manera sencilla, y si se dan cuenta, no es tan distante de lo que acabamos de fijar la propuesta que nos da Jaime. En general asienten con ella, y la palabra que está en el centro siempre es limitación. Esta es una charla eran como 150 personas, y no solamente es la palabra que está al centro, sino además es la que más se repite. Si ustedes la busquen por ahí, van a encontrarla muchas veces repetida. Obviamente la que está al centro se repite más, ¿no? Y es una forma de entenderlo, y propiamente uno de los objetivos fundamentales de esta charla es ayudar a cambiar ese proceso de comprensión de qué es la discapacidad. ¿Saben por qué? Vamos a la que sigue. Podríamos pensar, una más por favor, que es habitual suponer que la discapacidad es un rasgo de la persona. Si pensamos que es una limitación, por ejemplo en este caso física, pero veíamos que en las respuestas había muchas más, intelectual, sensorial, una serie larga de formas de entenderlo. Si lo viera estadísticamente, porque luego revisamos estadísticamente cómo están estas proposiciones, el 95% está en comprender la discapacidad como una limitación, en más de 1000 registros que tenemos de respuestas que documentamos, y en el 5% cabían las que no aplican, porque luego alguien respondía, la discapacidad es amor, pues eso no aplica, ¿verdad? La discapacidad no existe, otro grupo, y la tercera, la discapacidad como un funcionamiento. Ahorita vamos a entender esta situación, pero dentro de ese 5% se repartían estas tres, y en el 95% estaban comprenderla como un rasgo de la persona. Pero este es un enfoque, que sigue, que es desactualizado. No es incorrecto, solo es desactualizado. O sea, no quiero los cambios de paradigma, que hago un paréntesis, nunca mejor citado dentro de una universidad. Los cambios de paradigma no se trata de lo bueno y lo malo, lo malo es lo de antes, lo bueno es lo de ahora. No, los cambios de paradigma se refieren a una mayor eficiencia para explicar algo, una mejor forma de comprenderlo. Y esa mejor forma de comprenderlo nos lleva a una mejor actuación, a una mejor intervención, a una mejor comprensión. Ese es el cambio de paradigma. Y no quiere decir que las ideas que preceden desaparecen, sino siguen conviviendo dentro del contexto conversacional donde nos encontramos. Entonces, solo es un enfoque que es desactualizado, y el propósito es actualizar, porque si nosotros nos ponemos a revisar toda la documentación sobre discapacidad, pero lo estamos entendiendo con otro enfoque, entonces posiblemente no vamos a captar, aunque sean documentos que nos invitan a pensar en perspectiva. Por eso la importancia de los conceptos. Vamos a la que sigue, por favor.
Y entonces, la discapacidad desde la perspectiva del enfoque de derechos humanos, sí, uno de los elementos somos personas que podemos tener una limitación producto de deficiencias en aspectos como físico, sensorial, intelectual, mental, etcétera, pero no solo es eso. En realidad la discapacidad es una situación donde las barreras, que pueden ser físicas o sensoriales, o del entorno, perdón, de las actitudinales, repercuten en por favor, una menos, que luego le puse hacemos. Entonces esta es lo que obstaculiza la participación. Y si se dan cuenta, entonces ya la discapacidad no está en la persona, está en las barreras. ¿Qué tiene en particular, a quienes estamos aquí presentes, que nos implica? Uno de los aspectos fundamentales, el pensar que la discapacidad es de la persona, no me implica. Pero el pensar que la discapacidad es del entorno y que inclusive yo la construyo, eso me implica. Voy a platicar algo de mi muy querido Colegio de Arquitectos en León. Yo soy colegiado en el Colegio de Arquitectos de León, y tenemos una sede. Y la sede, en una charla que daba mis colegas, les decía, voy a plantear dos cosas, estoy segurísimo que ocurre. Uno, esta sede, que además compartimos con el Colegio de Ingenieros, la proyectó un arquitecto o arquitecta. No identifico quién, pero seguro fue. Y número dos, no pensó de la siguiente forma, porque además resulta que la sede no tiene sanitarios accesibles, por algo que es aparentemente básico, pero lo pensó, no, yo seguro que no lo pensó de la siguiente manera. Voy a construir un espacio arquitectónico sin sanitarios accesibles para que cuando venga alguien en silla de ruedas no pueda entrar. Yo estoy seguro que no lo pensó así, pero sí lo logró. Entonces, el desconocimiento, que es posiblemente la más prevalente y la más importante barrera a eliminar, pues justamente el último lugar, el último bastión donde debemos y tenemos la obligación de hacerlo, pues es justamente en la formación universitaria. ¿Qué tendríamos que haber aprendido en los diferentes ámbitos de la educación para entender y saber actuar en función de una sociedad que es muy diversa? Lo dejo como pregunta retórica, pero finalmente el comprender que la discapacidad es algo que me implica, que yo mismo puedo ser parte de esa barrera, ya me mueve a entender que es un constructo social y no solamente una característica de la persona. Primer punto muy importante. Vamos a la que sigue, por favor. Pero dentro de este contexto, ahorita lo vimos de manera muy general, pero ahora vamos a revisarlo desde una perspectiva técnica. ¿Por qué hubo este cambio? Bueno, en el año 2001 apareció un instrumento de la Organización de Naciones Unidas, en particular de la OMS, de la Agencia de Salud, que hablaba acerca de la discapacidad como un funcionamiento. Y este instrumento, que es la Clasificación Internacional sobre el Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, pues plantea justamente esto que hace rato vimos en estas caricaturas así muy sencillas, pero de una manera más técnica, para poder clasificar y comprender en el mundo a la discapacidad desde el mismo enfoque. Uno de los propósitos, entre paréntesis, de los clasificadores de la Organización Mundial de la Salud, en particular sobre enfermedades, funcionamiento, intervenciones, pues es justamente que tengamos un lenguaje unificado para saber que estamos hablando de lo mismo, y que en el caso, por ejemplo, de la clasificación de enfermedades, si aquí estamos hablando de COVID, entendamos que en otro país, como decimos coloquialmente en México, aquí en China es COVID, porque tiene un código, y ese código es universal, ¿no? Entonces, la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud lo que busca es codificar el funcionamiento, para clasificar y codificar el funcionamiento y entender que estamos hablando desde la misma perspectiva. Otro paréntesis, en alguna ocasión me tocó una charla con una doctora en educación, una doctora en educación que estaba trabajando un proyecto de investigación sobre educación inclusiva en México, y cuando le platicaba yo sobre la sigla y le preguntaba en primera instancia, dentro de tu marco conceptual de investigación ¿está incorporado el enfoque de la sigla? Y me decía no, porque cuando vi el documento me pareció que era un documento clínico. De entrada viene de la OMS, ¿no? Como primer dato, dice, no, esto no viene de la UNESCO, esto viene de la OMS. Entonces, seguro tiene algo que ver con salud. El tema es educación. Segundo punto, cuando empiezo a revisar los codificadores y las clasificaciones que me plantea, todos los dominios de códigos que me plantea la CIP, son mayormente clínicos. Y entonces
la conclusión fue: esto no es de educación, lo voy a poner acá a un lado y continuar con mi investigación. Pero resulta que el artículo 10 de la Ley General de Inclusión para Personas con Discapacidad plantea que la CIF es la estructura para las políticas públicas en el país. Y entonces, comprender a la discapacidad, que es la comprensión técnica de qué es la discapacidad, para estructurar intervenciones, incluyendo las educativas, es una tarea que es deseable para el abordaje. Primero, hay siempre una libertad en el proceso de investigación, pero yo le preguntaba, bueno, seguramente no querrás que tu investigación sea un documento de biblioteca que solamente sirve para estar ahí, sino un documento que pueda servir para tomar referencia en un contexto concreto, que es el del país, y que además tiene por construcción legal la aplicación de la CIF, y que es algo que se ha hecho muy poco. Bien, vamos a ver qué sigue. ¿Qué es la CIF? Bueno, la CIF es, en términos generales, ¿qué es lo que nos propone? Es un funcionamiento entre la condición de salud, el estado de salud de la persona y los factores contextuales. El estado de salud, ahorita vamos a revisar un ejemplo de esta situación muy breve. Reitero, porque es la clasificación técnica. Cada uno de estos aspectos, funciones, estructuras, actividad y participación, tienen dominios de clasificación. Factores ambientales tienen sus propios dominios de participación, y los factores personales. De manera general, el estado de salud son los tres, el renglón de arriba. La condición de salud se clasifica con la clasificación internacional de enfermedades, la CIE-11. Deficiencias en funciones que limitan la actividad y se restringe la participación. Entonces, con los calificadores que tiene en el renglón del estado de salud. Y en la parte de abajo lo que tenemos son los factores contextuales y los factores personales, que no es otra cosa que lo que coloquialmente decimos: lo que está de la piel en adelante es factor ambiental, y lo que difícilmente me puedo quitar es un factor personal. Y estos pueden ser barreras o facilitadores. Una barrera para la permanencia, pues ponía el ejemplo del edificio del Colegio de Arquitectos, para permanecer, pues es no poder ir al sanitario, algo tan básico y coloquial. Y entonces yo voy a limitar mi participación en el sitio o no voy a tomar agua, o me voy a quedar poco tiempo porque tengo que ir al sanitario en algún momento. Los facilitadores o barreras personales pues tienen que ver justamente con lo que yo soy, lo que yo estudio, mi idioma, mi idiosincrasia, mis valores, cosas que difícilmente me puedo quitar, pero que también son un facilitador o una barrera. Es un gran facilitador el nivel de estudios, por ejemplo, o los idiomas, o la disposición al cambio. Y entonces todos estos elementos forman parte de la discapacidad. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Aquí vemos esta fotografía, que es un arquero. Nuevamente vemos el esquema de la CIF y vamos como a identificar. Y si nosotros partiéramos solamente del esquema de qué es la discapacidad, cómo funciona, como una limitación, simplemente diríamos: es una persona con discapacidad motriz, y se hace acabó, ¿cierto? Pero vamos a ver qué es lo que nos plantea la CIF para comprender. Vamos a ver qué sigue. Y entonces, lo primero es la condición de salud. Entonces, podríamos pensar que es una lesión neural. Y eso tiene un código particular, otra vez aquí en China, que está dentro de la clasificación internacional de enfermedades, que nos sirve para las estadísticas de enfermedad y morbilidad. ¿Sí? La condición de qué nos enfermamos, de qué nos morimos, ¿no? Vamos a ver qué sigue. Y entonces, ahora tenemos ¿qué produce esta lesión? Pues bueno, algunas afecciones en estructuras del funcionamiento que limitan, generan deficiencias, mejor dicho, en la estructura, de la médula. Hay una deficiencia en el funcionamiento de transmitir impulsos nerviosos. A la que sigue, tiene una limitación en la marcha como capacidad. Vamos a la que sigue. Pero dentro de los factores ambientales, para que esta persona que está aquí, que está ya en una competencia, porque además tiene su número, pues estamos pensando que hay facilitadores. Entrena, tiene un arco, seguramente puede ir a los sitios de entrenamiento, el sitio de entrenamiento es accesible, hay entrenadores capacitados para hacerlo, etc. Hay facilitadores para hacerlo. Muy posiblemente existe el apoyo dentro de su red familiar. Todas estas cuestiones que en realidad todos vivimos, porque el funcionamiento de la salud en realidad es para todos. No es un esquema de funcionamiento solo de la discapacidad, es de la discapacidad y de la salud. Vamos a ver qué sigue.
Y finalmente también tiene facilitadores personales, ¿no? Seguramente es una persona competitiva, acepta los retos, se compromete, es disciplinada en su entrenamiento y por eso puede estar finalmente en una justa participando, compitiendo. Este aspecto es muy importante porque se dan cuenta no es una reducción de discapacidad motriz, hay muchas cosas que están más atrás de la persona y la discapacidad como funcionamiento implica comprender todos estos aspectos. Es muy habitual, por ejemplo, reducir a las personas a una condición de salud. Posiblemente lo habrán escuchado, es discapacidad de síndrome de Down. No, eso solo es una condición de salud, hay muchas más cosas. La persona, échale ganas, cuando decían la discapacidad es amor, bueno, tal vez se están refiriendo a la actitud, ¿no? La discapacidad no existe, es una cuestión de actitud. Bueno, ese es un factor personal, pero eso no es toda la discapacidad. Mi actitud no provoca que los entornos sean accesibles, ¿sí? Es un facilitador, pero no es toda la discapacidad. Entonces, comprender que cada que se menciona discapacidad en todos los instrumentos internacionales, particularmente en el contexto de los ODS, entender que a esto nos referimos como discapacidad es un punto muy relevante, es un concepto que me implica, es un concepto complejo que tiene diferentes elementos para entenderlo como un funcionamiento, y entonces ya no es solamente un concepto, una persona con una condición en particular. Vamos a la que sigue. Otra más, por favor. Y dentro de esto, bueno, ¿cuál es el impacto de las pagas? Si lo resumimos, pues es una condición de discriminación estructural. Y esto de discriminación estructural, luego utilizamos estas palabras para describir algo o que no comprendemos o que decimos no es inamovible. Pero la discapacidad estructural tiene tres características para acentuar el concepto. El primero, trasciende mis decisiones. Yo estoy seguro que como este arquitecto o arquitecta que les mencionaba, ninguno de nosotros tiene la directa intención de discriminar, es decir, de limitar el acceso a un derecho. Pero sin embargo lo hacemos por desconocimiento, porque trasciende nuestra formación. El entorno no está, las escuelas no son accesibles, yo no recibí formación, no he convivido con personas y entonces discrimino sin que yo realmente me dé cuenta. Número dos, los efectos se acumulan en las personas. Posiblemente más de alguna de las personas que está aquí se ha lesionado en algo y ha transitado un ratito de silla de ruedas o por muletas y les ha tocado padecer las barreras en el contexto, pero fue un tiempo que fue transitorio y los regresó a su estado. Eso no acumuló efectos en ustedes, pero cuando una persona nace o tiene ya un periodo de vida largo y se va enfrentando a que, bueno, sí, fui a primaria porque me quedaba cerca de la casa, la secundaria ya empezó a ser más complicada, la preparatoria ya imposible, y la universidad para muchas personas es como para nosotros pensar en unas vacaciones con viaje a la luna, ¿no? Viaje espacial. O sea, sí existe, pero es inalcanzable para mí, ¿no? Y que además esos efectos solo se observan a nivel estructural, ¿sí? A nivel de macroestadísticas, no se ven en el día a día, no alcanzamos a ver esta discriminación. Vamos a la que sigue, datos muy rápidos sobre discriminación. Menor participación económica, que se acentúa más cuando hay hombres y mujeres. En una ocasión, cuando revisamos políticas de inclusión laboral, la participación de las mujeres sin discapacidad es menor, en los rangos de edad de mayor participación económica, es menor que la de los hombres con discapacidad. Entonces, la perspectiva de género es fundamental. Entonces, la brecha más larga está entre las mujeres con discapacidad y los hombres sin discapacidad. Pero si lo ponemos en orden de participación, primero están los hombres sin discapacidad, donde, no sé, en los rangos de los 19, de los 25 a los 50 años, casi el 90%, un poco más está ocupado. Luego seguimos los hombres con discapacidad, luego las mujeres sin discapacidad y luego las mujeres con discapacidad. Y entonces, incorporar el enfoque de género es fundamental en toda intervención, porque pensamos, no estamos hablando del corazón, trabajamos con las personas con discapacidad, que sí es importante, pero no aplicar el enfoque de género, inclusive estamos dejando fuera al aporte de mujeres. Entonces, trabajar por las mujeres con discapacidad es un doble propósito en las políticas de inclusión. Nos vamos acercando, aparte de los constructos que están insertos dentro de los objetivos de desarrollo.
Ingreso económico, las personas ingresan menos, siendo una persona con discapacidad, es el promedio de personas perceptoras de ingreso, y dentro de las propias personas con discapacidad habrá otras que perciban menos ingresos. ¿Sí? Las personas con discapacidad no somos un grupo heterogéneo, es homogéneo, perdón, sino es muy diverso y va desde quien tiene necesidades de apoyo continuo hasta quien no las tiene mínimas. Finalmente, la población que tiene acceso a una situación de no vulnerabilidad, acceso a derechos económicos, es menor respecto a la población en lo general. Y las percepciones que tienen las personas sobre discapacidad, sobre las barreras que enfrentan, pues es la accesibilidad, la falta de empleo, los costos para afrontar los costos clínicos. Pero lo que es verdaderamente importante saber que se nos plantea el Banco Mundial es que el verdadero costo es la exclusión. Incluir cuesta, a mí no me gusta decir que solo es un tema del corazón y solo hay que echarle ganas y tener, no, sí cuesta. Incluir cuesta, pero lo verdaderamente costoso es la exclusión. Para poner este costo, estima Banco Mundial en su informe del 2021 sobre la discapacidad que entre el 3 y el 7% de impacto al PIB es este costo de la exclusión para los países de la región América Latina y el Caribe. Seguramente todos aquí en los últimos 5 años podrán identificar todos los fraccionamientos que se han hecho en sus ciudades de origen, seguramente. Imaginen todos eso. Bueno, el impacto que ha tenido el desarrollo de vivienda ha impactado entre 5.9 y 5.8% en promedio en los últimos 10 años en el PIB. Imaginen que todo eso no se hubiera hecho. O imaginen que se hubiera hecho al doble. Para tratar de dimensionar el costo de la exclusión que hemos tenido en México, que hemos repartido así casi persona por persona. Y entonces es un costo muy grande. Vamos a ver qué sigue, por favor. Y bueno, ¿cómo ha evolucionado la captación de información? Porque al final de cuentas, los objetivos del desarrollo sostenible tienen que tener una forma de medirse. Y si hablamos de discapacidad, pues algo tendremos que medir sobre discapacidad, cómo captamos la información. Vamos a ver qué sigue. ¿Otra más? Bueno, otra más, por favor. En términos generales, hay 3 fuentes de información para documentar la dimensión de las situaciones, problemas públicos: censos, encuestas y registros administrativos. A lo largo de la historia, este es el caso de México, pero podríamos tener el de muchos países más. Ha habido vacíos e inconsistencias en la captación de información. En México empezamos a captar información sobre discapacidad, solamente como condiciones de salud, prácticamente desde 1900. 1900 a 1940 hubo información sobre discapacidad en México. Luego desapareció. En el año 2000 nos inventamos una forma de captar la información y hasta el censo del año 2010 parcialmente utilizamos el criterio internacional para captación de información. Claro, y este criterio internacional se definió entre el 2002 y el 2006. Pero esta es la historia de muchos países. Vacíos y formas que cada uno tenía de pensar cómo unió a la población con discapacidad. Pero justamente en el año, vamos a ver que sigue, por favor, en registros administrativos todavía es la misma situación. Aquí en México pongo 1867 porque es justamente en educación cuando se plantea el primer registro administrativo. Pues en el registro administrativo, cualquier documentación de una persona, animal o cosa ante una autoridad. 1867, por la ley de reforma, se funda la primera escuela nacional de personas que entonces llamadas sordomudas. Y entonces la persona que se fue a anotar o el pase de lista, ahí había un registro administrativo. Y ahí empieza, digamos, una historia formal de los registros administrativos sobre discapacidad. Y de ahí para acá, llegamos hasta el día de hoy a preguntarnos cómo dentro de las universidades identificamos a la población con discapacidad. Pero eso es una historia muy larga. Ahorita vamos a ver cómo se entrecruzan ya con la historia de los ODS. Y en este sentido, estos mismos vacíos, heterogeneidades, porque lo que nosotros captamos en el sistema educativo no es comparable con lo que se capta en salud, ni es comparable con lo que se capta en el ámbito laboral, que son 3 aspectos importantes de los ODS, 3, 4 y 8, sobre salud, educación y empleo. Y si planteamos que necesitamos medir, si no estamos midiendo lo mismo, ¿cómo podemos saber que estamos avanzando? Y entonces la importancia de tener un buen concepto de discapacidad que sea común, una forma de identificarlo estadísticamente para poder saber qué estamos haciendo,
se vuelve parte fundamental para un instrumento como los ODS, porque tiene objetivos, metas e indicadores. Bien, vamos a la que sigue. Bueno, en este sentido, en México hay dos instrumentos en particular que se constituyen para homologar los criterios en materia de registros administrativos, y apenas este año es el primer año en el que los dos instrumentos están vigentes, un año completo, que son la norma 039 y los lineamientos para captar, integrar y presentar información sobre población con discapacidad del STIG. Vamos a la que sigue. Una anterior. Por ahí les comentaba que entre el 2002 y 2006 el grupo de estadísticas de Naciones Unidas, que es el grupo de Washington, porque decían Washington, así se quedó, se preguntaron esto: ¿cómo medimos a la población con discapacidad? ¿Cómo se hace en el mundo? Y entonces la CIF, que se publica en el año 2001, estaba en la mesa, y entonces dijeron, bueno, hay muchas formas de captar, pero tenemos que ponernos de acuerdo. Vamos a utilizar el marco conceptual de la CIF para construir un instrumento que, desde el enfoque del funcionamiento, de la discapacidad como funcionamiento, nos ayude a captar la información y sea el estándar para captar información sobre población con discapacidad en el mundo. Eso se hizo para censos y encuestas, y en muy recientes fechas sobre registros administrativos. Ya te vamos a la que sigue. Pero ¿qué es esto del grupo de Washington? Ahora sí, este criterio, este conjunto de preguntas, por favor, son estas 6 preguntas que identificaron que de todo lo que se captaba sobre información con discapacidad en el mundo refería fundamentalmente a aspectos de limitaciones en la visión, la audición, la movilidad, el autocuidado, la comunicación y el aprendizaje. Y que cuando estos funcionamientos, al menos lo que ya se observaba en los puntos estadísticos, que había una diferencia entre las personas que tenían estos funcionamientos y las que no, entonces era importante captar fundamentalmente eso. Y este conjunto de 6 preguntas se echaron del 2002 al 2006 para construir y establecer el consenso de cómo tendría que ser. Eran personas expertas, organizaciones de personas con discapacidad, que, teniendo en el centro la CIF, plantearon este conjunto de preguntas. El origen, el producto de mayor impacto que hasta ahorita ha tenido como derivado de la CIF, de su aplicación, es justamente la estadística sobre discapacidad. Lo que tal vez muchos de aquí nunca habían hablado sobre la CIF, habrán escuchado hablar sobre datos de discapacidad que están construidos sobre un instrumento que se construyó bajo el marco de la CIF. ¿Se acuerdan que tiene condición de salud, deficiencias en estructuras, actividad, participación, y abajo los factores contextuales y personales? Pues bueno, estas preguntas se centran en las limitaciones en la actividad. Otros datos, estos sí, de verdad, son los datos que complementan cómo leo la CIF en cuanto a participación, en cuanto a factores personales, en cuanto a factores contextuales. Entonces, este conjunto entonces se hizo en el 2002 al 2006, tiene un conjunto de actividades, otra más, y un gradiente de respuestas. Una parte, por favor. El gradiente de respuestas se refiere a estas posibilidades de contestar: tengo mucha dificultad, poca dificultad, no puedo hacerlo. Y el formato estándar de aprovechamiento, no es el único, pero es el estándar de aprovechamiento, es que quien tiene mucha o total dificultad a estas respuestas se coloca dentro del grupo de personas con discapacidad. Y todas las agrupaciones estadísticas que les mostré hace un momento sobre discapacidad, de ingreso, de participación económica, están referidas así. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí. Ahora sí, ya habiendo colocado un marco conceptual de qué es, cómo se mide, ahora sí vamos a revisar cómo está interactuando en el amplio caso de los objetivos de desarrollo sostenible la discapacidad. Vamos a la que sigue. Bueno, les voy a dejar aquí un documento. Te voy a pedir que si lo podemos abrir, solamente explico qué es, lo vamos a ojear muy rápido y se los voy a dejar. Este documento cruza los objetivos y las metas con los indicadores, porque cuando se publicaron los objetivos, también hubo otra publicación un año después, en 2016, de cuáles eran los indicadores sugeridos. Entonces, este documento que traigo aquí, ahora sí, si me ayudas a abrirlo, por favor, es un documento que justamente hace el que vamos a ver, este documento que está acá de este lado, en donde solamente vemos exactamente cuáles objetivos, cuáles metas y cuáles indicadores refieren a la discapacidad. Entonces vamos a hacer, solamente lo vamos a ver, porque esto se lo tengo aquí, así muy rápido. Vamos aquí, pequeño índice, antecedentes, esto es lo que se falta ahorita,
Y aquí va, ¿no? Por ejemplo, el fin de la pobreza. Proporción de población cubierta a niveles, incluyendo a las personas con discapacidad. Este es objetivo, meta, indicador. ¿Sí? Ahí ya tenemos la aparición sobre discapacidad. Y cuando hablamos de discapacidad, hablamos de todo lo que atrás hemos platicado, que es cómo se conceptualiza, cómo se ve. Hacia abajo, educación de calidad. Aquí fue muy importante que no solamente se hablaba de las instalaciones, sino de los materiales para la población con discapacidad. Vamos hacia abajo, también en trabajo y empleo. Y en trabajo y empleo, la desagregación de datos sobre discapacidad. Trabajo y empleo, nuevamente, indicador desagregado, tasa de empleo, son los indicadores recomendados. Obviamente cada país tomaba lo que tenía. Como tal, aquí la PEA todavía no se desagrega por mujeres y hombres, pero aún no por discapacidad. Las mediciones de participación económica las tenemos por censos y encuestas. Reducción de desigualdades, que es lo que mencionábamos justamente al inicio, en la presentación, habla sobre discapacidad, ciudades y comunidades accesibles, inclusive habla sobre accesibilidad en transporte, en espacio público. Otro más. Sobre igualdad, paz, justicia, pero particularmente me voy a detener aquí en el último, que es el 17.18, que es sobre fortalecer los registros administrativos, la capacidad de desagregar la información, porque todos los de arriba no se puede saber cómo vamos si no estamos midiendo. Y este es uno de los pocos objetivos que no eran al 2030, eran al 2020. ¿Sí? Vamos a ver si regresar a la presentación, por favor. Se lo voy a dejar ya para estar ahí, que tenga más curiosidad, que se ponga a revisarlo con más detalle, pero vamos a ver cómo interactúan estos cambios conceptuales en el contexto de la discapacidad, qué impacto han tenido en la construcción de instrumentos y cómo se relacionan particularmente en el contexto universitario. Vamos a ver qué sigue, por favor. Bueno, primero tenemos allá la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se elabora del 2006 al 2008. México la propone en el año 2000 a la Asamblea de Naciones Unidas. Para el 2006 ya estaba hecho la propuesta, estaba publicada y entró en vigor en el 2008, cuando 20 países la firmaron y lo ratificaron. Viene de otro instrumento que es la Declaración de los Impedidos, la DEI, de 1975. Y en ese entonces, así era llamada las personas con discapacidad, se nombraba a las personas con discapacidad o personas impedidas como personas que tienen la imposibilidad de subvenirse, de ser autónomas por sí mismas, total o parcialmente, y no pueden hacer lo mismo que otras personas en su edad y circunstancia. Entonces hay que rehabilitarlas. Esa conceptualización es justamente la que tenemos nosotros aquí inicialmente, en la discapacidad como una característica de la persona. Entonces, solamente es una conceptualización old fashion, ¿no? Entonces hay que actualizarla, ¿no? Y luego yo digo que tiene sus años y que me pesa decir que tiene sus años porque yo soy de 75, pero sí, ya hace 50 años planteamos esa definición, y lo que hoy estábamos platicando al inicio es un marco conceptual que se consensuó a nivel internacional, que no es tema menor, en 1975. ¿Sí? Entonces, eso después cambia, se actualiza en el año 2002 al 2006, ya se había publicado la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y Salud, la CID, que deviene de un instrumento previo que respondía a la conceptualización de la enfermedad como una deficiencia, que era la CIDDM de 1980, que era la Clasificación Internacional de la Deficiencia, Discapacidad y Minusvalía, ¿sí? Pero que esencialmente explicaba lo mismo. La discapacidad es una condición de la persona. Evoluciona hacia la CID para comprender que es algo más complejo. En el año 2002 está este instrumento de la ANUIES, de nuestras universidades aquí en el estado, en la mayoría de estados debería estar la ANUIES. Se construye este instrumento que se enfocaba en la inclusión de las personas con discapacidad en el medio universitario, de la ANUIES. Y ya tenía como referencia la CIF. O sea, la CIF se publica en el año 2001 y ya dentro de este instrumento se refería a la CIF para empezar a comprender la discapacidad, lo cual es muy ad hoc en el contexto universitario, actualizado en cuanto a cuál es el cambio para comprender la discapacidad. Y en ese instrumento ya estaba planteado, solo que se quedó ahí, podemos decir. En el año 2008, bueno, para esto ya tenemos el antecedente de la Agenda de Desarrollo Sostenible, que son los Objetivos del Milenio, que es la Agenda de Desarrollo del 2000 al 2015,
15. Y en el año 2008 se creó una comisión específica para decir, esencialmente, se nos olvidó la discapacidad, pero para reducir la pobreza tenemos que incluir la discapacidad, porque hay una relación entre discapacidad y pobreza y discapacidad. ¿Sí? Ya en el 2004 hubo un primer estudio del Banco Mundial que justamente evidenciaba esta relación, este círculo vicioso de la discapacidad que condiciona pobreza, la pobreza que condiciona la discapacidad, ¿no? Entonces, en el 2008, que es justamente en el año que entra en vigor la convención, se crea esta comisión dentro de los objetivos del milenio para decir, híjole, pues que también es la discapacidad. No se mencionó ningún objetivo meta ni indicador de los objetivos del milenio, pero tenemos que considerarlo, porque si no, jamás podremos abatir la pobreza, si no atendemos a la discapacidad. Y en el año 2008, aquí en México, se firma se llamó la Declaración de Yucatán, que múltiples, la mayoría, algunas de España, pero la gran mayoría de universidades de México, algunas de aquí del estado de Guanajuato, firman el compromiso de decir, nosotros como instituciones educativas colaboraremos para lo que sea necesario respecto a la inclusión de las personas con discapacidad desde el marco de la convención. Entonces, son instrumentos relevantes dentro del contexto universitario. Por ahí está el grupo de Washington, que también utilizaba la CIF, también en el 2006 un instrumento para medir. Entonces vemos cómo todos esos instrumentos se van acoplando, pero que en el paso del tiempo se quedaron algo suspendidos, ¿no? Suspendidos en el sentido de cómo estos impactan en el día a día, en lo que hoy pasamos lista, tomamos registros. Comenté que el grupo de Washington avanzó sobre censos y encuestas y proyectos estadísticos generales. Y en materia de registros administrativos, hasta el año 2008-2019 empezó la discusión de, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para registros administrativos? ¿Cómo vamos a documentar, no solamente cuando una persona levanta información censal, sino cuando está una persona en un hecho como el que estamos aquí, en una universidad, en un centro de trabajo? Es decir, el marco conceptual para captar información sobre población con discapacidad en registros administrativos. Y entonces, el contexto universitario muy concretamente, otro aspecto importante aquí en junio del 2023, dentro de la NUIES, las universidades que ya habían conformado de modo propio la red de universidades por la inclusión, lo constituyen como una comisión dentro de la NUIES. Entonces ya hay una comisión para la inclusión dentro de la NUIES. Entran en vigor los lineamientos para captar información del SNIEC, nuestro Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, y el marco que refieren para captar información es el grupo de Washington, nuevamente no se conecta. Y en el año 2023, en junio, eso no hace nada, además de que se conforman otros subgrupos regionales de este grupo de Washington, hay un subgrupo particular para países de América Latina de habla español y portugués, que es el grupo de Buenos Aires, y publican su primer estudio sobre registros administrativos y discapacidad en la educación en la región, y su propuesta para registros administrativos. Eso ya está en el contexto de los objetivos de desarrollo del milenio, de desarrollo sostenible, que ya vimos que ahora sí incorporaron aspectos sobre discapacidad en muchos, de manera tácita, pero que de manera indirecta en realidad estamos en todos. Porque la discapacidad, como una condición en cuanto a su componente de diversidad del funcionamiento humano, es eso, es parte de la naturaleza humana. No es algo agregado, no es algo anómalo, es parte de la propia naturaleza humana. Y entonces, cuando regreso al concepto de discapacidad y este arquitecto o arquitecta que se olvidó hacer un baño accesible, en realidad lo que se le olvidó fue considerar que el ser humano es muy diverso y que hay unas personas que caminan, otras que no tanto, otras que no. Hay unas personas que ven, otras que no tanto, otras que no. Unas que escuchan, otras que no tanto y otras que no. Y así con los funcionamientos que concluyó el grupo de Washington y que ha seguido trabajando con otros conjuntos de preguntas, pero que en realidad nos están hablando de lo que somos como seres humanos, como diversidad del ser humano. Entonces, ese es el reto que nos plantea los ODS cuando pensamos a no dejar a nadie atrás, es comprender quién es ese nadie, a quién es ese a quien nos estamos refiriendo. Es una persona, es un ser humano que es muy diverso, y cada que se menciona la palabra discapacidad de manera tácita, nos está recordando que somos muy diversos. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que aparece en este año, producto, reitero, de la intervención del país, de México, y que hoy es la agenda de más de 190 países en el mundo para comprender la discapacidad y el marco de derechos, al igual que otras convenciones, como la Convención
niñas, niños y adolescentes, las mujeres, etcétera, son extensiones, son precisiones de la Declaración de los Derechos Humanos del 48. No son adiciones, no son nuevos derechos. Ay, es persona con discapacidad, tiene nuevos derechos. No, son los mismos derechos, el mismo marco de derechos humanos que se planteó en ese año, pero son precisiones, son para decir, esto se nos había olvidado, entonces vamos a precisar, vamos a poner puntos más específicos, ¿no? Entonces, dentro de la propia comisión hay otros instrumentos que serían las recomendaciones particulares, que las podríamos insertar dentro de este escenario del 2015 al 2030, como la observación general sobre educación inclusiva, ¿sí? La cuarta observación que emite el Comité de Expertos sobre Naciones Unidas, que se relaciona con el objetivo 4 que veíamos sobre educación para todas las personas, los objetivos de desarrollo sostenible. La iniciativa de rehabilitación 2030, que se relaciona con el objetivo 3 de salud, estaba tácitamente mencionado, pero el cuerpo de médicos especialistas en rehabilitación y profesiones relacionadas dicen que tenemos que repensar cómo es la rehabilitación en el marco de los ODS, y lanzan lo que hoy ya es una iniciativa de la OMS, que es Rehabilitación 2030 en el contexto de los ODS. Entonces, hay más instrumentos. Quise más bien abordar un panorama amplio sobre el concepto y hacia dónde vamos, ¿no? Y este objeto de 17-18 que les decía es un objetivo que estuvo planteado como meta al 2020, ¿sí? No esperemos al 2030, era lógico, porque reitero, si no medimos, pues no sabemos si estamos avanzando o no, ¿sí? Entonces, y justamente las primeras discusiones dentro del grupo de Washington enfocadas en registros administrativos, el marco primero de discusión fue los objetivos del desarrollo sostenible, porque era la pregunta de si estos instrumentos que creamos para censos y encuestas también nos podrían servir para registros administrativos, y si con eso podríamos medir cómo estamos avanzando sobre discapacidad en razón de los objetivos del desarrollo sostenible. Y bueno, la respuesta fue sí, y reitero, al día de hoy empezamos a tener instrumentos importantes para registros administrativos, para la educación, que son los primeros que están publicados y que estamos llamados pues, a conocer particularmente en contextos universitarios. Actualmente, dentro del estado de Guanajuato y con este bagaje, no sé si me ayudas, ¿tiene internet tu computadora? ¿Me podrías ayudar a abrir el vínculo del sitio? También les vamos a dejar un vínculo de un sitio que habla acerca de los registros administrativos y la discapacidad. Ahí están las referencias de varios de los documentos que ahorita hemos citado. Este documento de la NUI es del 2002, la Declaración de Salamanca, diferentes análisis de artículos que hablan sobre inclusión y discapacidad dentro del medio universitario, y el foco aterriza justamente en la construcción de registros administrativos para saber dónde estamos y la relación que tendríamos como medio universitario, por ejemplo, y como contexto del sector salud, de dónde estamos respecto a la discapacidad. Entonces, es un reto que seguimos construyendo cómo contestar. Vamos a abrir el principio. Bueno, el sitio lo que tiene es un abordaje que metodológicamente está construido como proyecto de estadística básica. Tiene un análisis de información documental de artículos que han abordado. Hay uno muy interesante que analiza qué trabajaron las universidades que firmaron la Declaración de Yucatán sobre inclusión y discapacidad. Interesantísimo. El análisis está sobre cómo se ha incorporado el marco conceptual de la CIF en el abordaje de artículos que hablan sobre discapacidad en el medio universitario. Y lo que se fue encontrando a lo largo del desarrollo de este proceso es que en realidad seguimos instalados en el modelo de entender a la discapacidad como una deficiencia solamente, solo como una condición de la persona. Y en el medio universitario es uno de los puntos que nos es fundamental incentivar la existencia de líneas de investigación, de abordajes que, además de la situación emergente e importante de las personas con discapacidad en el medio universitario, que ya es relevante en sí mismo, pero también tiene otras dos líneas importantes de trabajo, que es la discapacidad en la currícula. ¿Qué tendríamos que saber? ¿Qué tendría que haber sabido este arquitecto o arquitecta para que no provocara estas barreras en el funcionamiento de una persona? ¿Qué tendrían que saber otras profesiones para que esto no ocurra en la sociedad? Y la tercera línea, pues en realidad son los proyectos de investigación. No podremos saber qué tendría que saber desde los diferentes campos profesionales
si no entendemos las problemáticas desde este enfoque concreto de la discapacidad. Entonces, si no se puede abrir, no pasa nada. El sitio está en un archivo de texto, está junto con la presentación y está para todos. Cerraría ahorita para dar un espacio a algunos comentarios que puedan tener con la visión prospectiva. Me llevas por la última, por favor, nos quedamos por ahí. ¿Qué relación tiene la discapacidad con un futuro sostenible? Y que va mucho más allá de los objetivos de la meta 2030. Bueno, ¿será que sigue? Cuando uno observa los procesos de envejecimiento en la región América Latina y el Caribe, observa un acelerado proceso de envejecimiento. Pero hablar de envejecimiento poblacional es bien aburrido. Y además suena como algo de National Geographic. Es decir, está interesante, pero yo creo que no es aquí. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Lo primero que les pido es que cierren sus ojos. Todos cierren sus ojos, no de sueño, sino porque voluntariamente los quieren cerrar. Y piensen en todos sus primos, ¿sí? Primos, primas. Son un conjunto de nietos de alguien, de sus abuelos, ¿cierto? Y díganme cuántos nietos tuvieron sus abuelos. Casi siempre la respuesta es muchos. ¿Sí? Eso quiere decir muchos. Y entre mayores somos más nietos. A ver, ¿quién más de 10? Levante la mano. Más de 10 nietos de los abuelos. Que tuvieron más de 10. A todos levanten los que tuvieron más, los que sus abuelos tienen más de 10 nietos. Levanten la mano. Si voltean hacia atrás, somos casi todos. Aquí atrás. Más de 10 nietos. Ahora les voy a preguntar, ¿cuántos nietos tienen sus papás? 1. ¿Cuántos nietos creen que van a tener ustedes? Pregunta a los chicos. Luego, la respuesta es casi igual que al principio, es pero esa quiere decir muy poco. O sea, el mismo término quiere decir muy poquitos. Perrijos y gatijos no cuentan. Son nietos, seres humanos. Bueno, ¿por qué razón? Porque el cuidado de las personas mayores, antes se refiere a una condición estadística, la mitad de la población con discapacidad, que es entre el 4 y el 7% de la población, somos personas con discapacidad. Pero de ese porcentaje, están entre 280 y 400 mil personas para Guanajuato, la mitad son personas mayores. Y casi un tercio de la población mayor son personas con discapacidad. Yo estoy seguro que son jóvenes, que quienes tienen la fortuna de tener a sus abuelos, sus abuelas, puede ser que los visiten o los visiten. Y si no están ustedes, alguien que está con ellos. Son los más seguros que no estén. Mi última abuela falleció hace ya algunos años y nosotros somos 35 nietos solamente de ella, más sus hijos, que eran 13 hijos, más sus amigos. Entonces estaba súper acompañada. Cuando necesitaba algo, alguien estaba ahí. Y la pregunta es, ¿quién va a estar con nosotros? ¿Quién nos va a ayudar a hacer un trámite? ¿Quién nos va a ayudar a hacer un cambio en la casa? ¿Quién nos va a ayudar? Los perrijos y los gatijos de verdad no lo van a hacer, por más que lo expliquen. Y entonces estamos en la imperiosa necesidad de construir relaciones, porque eso es una tendencia estadística en toda Latinoamérica, particularmente en México no es la excepción. Tenemos que aprender a confiar unos con otros, y en nuestros entornos de violencia, la desconfianza y el exacerbado individualismo, la confianza en la otra persona es algo que está siendo minado. Y si nuestras relaciones familiares se están reduciendo porque son menos, entonces las relaciones con nuestros padres son fundamentales para poder seguir teniendo dinámicas sociales que sean sostenibles. Necesitamos repensar cómo los trabajos siguen siendo incluyentes para cualquier persona independientemente de su edad. ¿Sí? Lo que nosotros vemos aquí en esta proyección del 2025 y ese franjita amarilla es un estimado de personas con discapacidad que está creciendo mucho más rápido y que crecerá mucho más rápido que la propia población. Muchas de estas personas pues seremos parte de los que estamos aquí presentes, y la pregunta es, ¿quién nos apoyará? ¿Quién nos ayudará a hacer los trámites? ¿Quién nos acompañará? Y somos nosotros mismos los que tendremos que aprender a hacerlo. ¿Qué espacios de participación tendremos? Entonces la accesibilidad, ese sanitario que no es accesible,
se vuelve relevante porque tiene que ver con la participación de las personas en la sociedad. Y entonces todas las construcciones, todo lo que hoy hagamos para hacer más inclusiva a la sociedad, es una de las muchas respuestas que tenemos para atender a cómo vamos a hacer sostenible el futuro. O sea, tenemos que hacer posible para todas las personas. Cierro solamente, por ejemplo, con una particularidad que señala la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la Convención Interamericana. Dice que los estados se comprometen a construir un proceso de jubilación gradual. ¿Cómo es eso en la ley? En la ley no es gradual. En la ley terminas un día y al siguiente día ya no vienes. Así es la jubilación, es binaria, no cero, punto. Pero de manera natural, en las empresas familiares sí es gradual, porque lo más natural es que nosotros vamos reduciendo las actividades. Eso es lo más natural. Y entonces, ¿cómo nos adecuamos? Nuestro marco de ley laboral, por ejemplo, está prácticamente conceptualizado en la posguerra de la Primera Guerra Mundial. Cuando una persona no está, se va a su casa. Y listo. Entonces, hay muchas cosas que repensar dentro del marco universitario y que tienen que ver con cómo construimos como competencia de la sociedad la inclusión. Muchos aspectos, muchas áreas de oportunidad para quienes están estudiando cuando encuentran cuál es mi rol en este ecosistema del envejecimiento y de la discapacidad. Hay muchas áreas que necesitan ser abordadas y que tienen que ver con la sostenibilidad como sociedad. Ya por último, cierro con esta gráfica, vamos a ver que sigue por favor, donde lo que nos lleva a pensar en la discapacidad como funcionamiento. Acá más por favor. Partimos de que la discapacidad no solo es la persona, porque si solamente es la persona, una vez, entonces pensaríamos que si el problema está en la persona, las soluciones están en la persona y sería parcial. Por más que estudie, por más que se prepare, por mejor actitud que tenga en la vida, las barreras siguen ahí. Y entonces hay que trabajar otra más en los entornos, otra más con las personas, para que poco a poco se puedan transformar, una más, es la última, entornos en donde podamos incluirnos, podamos comunicarnos, podamos estar presentes por decisión. El desarrollo no es una obligación para las personas, pero sí debe ser una posibilidad de decidir, yo quiero esto y lo puedo tomar, y no solamente algo que está distante e imposible de acceder, y entonces digo, bueno, acabo ni lo quería. No, la realidad es que no puedes acceder a él, tiene que ser una opción para las personas, y el que sea una opción para las personas tiene que ver, en el fondo, con comprender qué es la diversidad del ser humano, cómo respondemos ante ella desde nuestra perspectiva, en este caso nuestra perspectiva profesional e institucional, para construir un futuro que realmente sea sostenible y que realmente no deje a nadie atrás. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Abrimos un espacio para preguntas y respuestas. Si por ahí hay alguna intervención, favor de levantar la mano y con gusto me acercaré a ustedes. Sí, adelante. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Buenos días. Hay algo, nosotros estamos ya muy acostumbrados a inclusión, discapacidad, es que vamos a incluir. ¿Hasta qué forma es realmente una inclusión? O sea, porque digo, yo veo que muchas empresas no contratan gente con alguna discapacidad, entonces digo, igual a lo mejor es una discapacidad física, pero mentalmente son excelentes, o sea, digo, en una empresa no estamos todo el día caminando, hacemos, yo creo, de 8 horas, 6 estamos sentados. Entonces yo digo, hay que en este caso, por ejemplo, a lo que usted ha investigado, o sea, ¿por qué las empresas, y bueno, cualquier ramo laboral, tiene esa limitante? Yo he entrado a muchas empresas, igual, tanto públicas, privadas, y realmente es mínimo la persona con una discapacidad que trabaja. Y a otra, digo, inclusión. En una ocasión vi un TikTok, creo era, que decía inclusión, a lo mejor alguien que hace sordomudo, la inclusión es realmente yo entender o poderme comunicar con él. Entonces, hasta ahí, ¿qué es lo que hace esa barrera? ¿O por qué con tantos años que se ha estudiado, trabajado, y vamos a incluir? Desgraciadamente una discapacidad en ocasiones no nacemos con ella.
la tenemos a lo largo de nuestra vida, un accidente o algo, que a su vez, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no tenemos esa apertura o no tienen otras personas? Es multifactorial, pero lo primero es comprender qué es la discapacidad y comprender que es parte de la diversidad humana. Y que no hemos preparado los entornos para esa diversidad humana. Y entonces cuando llega una persona, vamos a suponer que aquí no hay elevador, que no hay rampa, y entonces, o que no se habla lengua de señas para las personas sordas, sordomudas, pero hay personas sordas. Entonces, esas son barreras, pero en el momento no se pueden resolver así inmediatamente. ¿Qué pasa si aquí a la universidad una persona sorda dice yo quiero estudiar? No tendremos intérpretes a lo largo de toda la carrera, no vamos a tener. Y no solamente los intérpretes, por ejemplo, en el caso de las personas sordas, hay un uso del idioma, es otro idioma, pero si el idioma solo se utiliza para conversaciones que no son especializadas, nos falta construir el vocabulario. Y entonces, no solamente no están los intérpretes, posiblemente no existe vocabulario técnico para hablar en el contexto. Y entonces, son barreras estructurales. De mí dependería que no puedo, o sea, está tan diseminada la construcción de esas barreras que no depende de una persona. Y cuando dice depende de mí, pues eso implica presupuesto. Yo digo que incluir cuesta. O sea, cuesta recursos, tiempo y recursos, y dedicar tiempo al cómo. Hay una frase que hay un grupo particular de Stakeholder Group on Disability sobre los derechos, sobre la agenda de desarrollo. En un preámbulo de un documento, una frase que a mí me gusta mucho es que se plantea, dice, hoy la inclusión todos tenemos el sí, nadie dice que no. ¿Quién dice que no va a incluir? Nadie, entonces sí se incluyó, pero en el cómo, es una respuesta técnica. Hay que hacer ajustes, hay que diseñar políticas, en algunas ocasiones entender que la discapacidad es muy heterogénea, hay muchos aspectos. Hemos construido políticas que solo están ¿tienes? No tienes discapacidad. Y uno de los aspectos que concluye el informe del 2021 del Banco Mundial sobre discapacidad era justamente, hoy sabemos que las políticas que consideran a las personas con discapacidad como un grupo homogéneo, igualito, no pueden ser efectivas, porque habrá quien requiera más apoyo y quien requiera menos apoyo. Y esa dosificación en la construcción de diseño de políticas es también parte de lo que nos falta comprender, que es un tema de muchos aspectos de intervención. Uno de los cambios fundamentales que en este gobierno, nuestra gobernadora Silvia Denis nos plantea en la constitución de la Secretaría de Derechos Humanos, justamente es que cada uno actúe desde lo que le toca hacer y que sea de manera coordinada para que pueda ser más efectivo. Porque si pensamos que es un tema que solo le toca a una instancia, ya empezamos a fallar. En el caso educativo, por ejemplo, tenemos intervenciones de educación especial para personas que tienen necesidades educativas especiales hasta secundaria, pero del nivel medio superior en adelante no tenemos. No hay un departamento para acompañar intervenciones educativas para la inclusión en medio superior y superior. Entonces, ¿qué pasa cuando termina una persona secundaria y va a avanzar? Entonces, estas barreras que son de la estructura, pues necesitan cambios en la estructura. Y los cambios de la estructura pues, son incómodos, son costosos, y entre más tiempo pasan, más costosos y más incómodos son, pero tenemos que hacerlos. Porque el envejecimiento en el caso de la población nos está avanzando y cada vez nos demanda cambios más urgentes, aunque no lo alcancemos a ver. Primero porque suena, como decía National Geographic, pero ya nos dimos cuenta que está ocurriendo con nosotros en nuestras casas, en nuestras familias. Y el envejecimiento es como un proceso de ver crecer un árbol, ¿no? Si yo digo, vamos a ver actividad, vamos a ver crecer un árbol, qué aburrido, o sea, no lo voy a ver crecer, lo hace demasiado lento. Pero si les digo, la dinámica es la siguiente: hoy nos vemos, sacamos una foto, que obviamente que dé mantenimiento al árbol, y nos vemos el próximo año. Y ponemos aquí de este lado las fotos del año pasado y de este lado las fotos nuevas. Y vamos a darnos cuenta que el árbol creció. ¿En qué momento? A lo largo del año. Y eso es lo que está pasando con la sociedad con el envejecimiento. Hacer conscientes estos temas, estudiarlos, no solamente dejarlos en el sí quiero, sí puedo, etc. Ahora, si hay inclusión, pero falta que sea más. En el ámbito laboral, en el censo nacional, en los censos económicos 2024, Guanajuato particularmente es el estado que reporta
un mayor porcentaje de inclusión en el sector empresarial. El 1.3% es muy chiquito, es el 1.3%. Y en el sector manufacturero particularmente es el 2%. Es el más alto de todo el país. ¿Es suficiente? Seguramente no. Necesitamos trabajar más. Dentro de gobierno, las organizaciones de gobierno, tenemos la obligación, tanto por ley de inclusión del Estado como por las instituciones que estamos en este gobierno, de nuestra gobernadora, de esta administración, la obligación de transitar hacia un 3%, al menos de población con discapacidad dentro de los centros de trabajo. Y entonces necesitamos estas medidas porque necesitamos ser conscientes y construir. Cuando una persona, comprender cuáles son los impactos positivos en la inclusión. Si yo se inserta una persona sorda, por ejemplo, dentro de un entorno laboral, habrá que aprender lengua de señas, sí, seguramente. Habrá que mejorar los sistemas de alertamiento, que no solamente sean auditivos, sí. Y eso tiene una connotación positiva para las personas, seguramente. Con esto cierra una planta, 1,000 trabajadores, una planta muy grande en Estados Unidos. Le sugeríamos al encargado de seguridad, ¿por qué no instalan una guía táctil por todo el camino que lleve, que una ruta de evacuación general que llegue hasta la puerta de acceso? La gestión de la seguridad sería más sencilla porque sabemos que por donde está esta guía táctil no hay nada. Si lo ubican, ¿qué es la guía táctil? ¿Si las han visto? Estos puntitos israelitas que son para personas ciegas o con debilidad visual, y es por contraste de textura. Y alguien pensaría, pues es para ciegos, para personas. Entonces yo le decía a la persona, oye, y cuando platiques con tu administrador, seguro te va a preguntar, ¿y cuántas personas ciegas tenemos? No, ninguna. Y te va a decir, entonces, ¿aquí lo pones? No la pongas. Y entonces sería que hay una persona ciega y dices, oye, pues es que no tengo esto. Entonces ya soy más dependiente de alguien. Y es un círculo vicioso. Pero entonces yo le decía, planteárselo de la siguiente forma. Aquí no tenemos letreros de evacuación. ¿Dónde están habitualmente los letreros de evacuación? ¿Dónde están los que marcan la ruta de evacuación? Arriba, ¿verdad? ¿Y qué pasa si hay humo es un incendio y hay una situación de humo? ¿Cómo tiene que ser la evacuación? ¿Y voy a ver los letreros? No. Pues ni siquiera alcanza a ver más de 1 metro delante de mí. ¿Y entonces me servirá la guía táctil? Pues sí. Y entonces hay situaciones, seguir una ruta en un simulacro o en una situación real que esa sea la ruta de evacuación, la instrucción es muy clara, sigue la línea hasta el punto de encuentro, al punto de removo. La instrucción es una y es muy clara. Comunicarse con señas en un entorno de alta contaminación auditiva es de beneficio para todas las personas. Si me quiero comunicar con alguien que está del otro lado de un cristal, o si hay mucho ruido en una situación, pues hablar con señas es mucho más fácil, no le afecta el ruido. Entonces, y ya para cerrar las rampas, uno pensaría que es para personas en silla de ruedas, pero no sé si les ha tocado ver en las playas estas guías que son para sendas que son para personas en silla de ruedas, entre comillas, que es una senda, pues es un camino sobre el que la silla de ruedas no se encaja, habitualmente de madera, y es enrollable y va hasta el mar. Uno pensaría que es para la silla de ruedas, yo pienso que es para que las personas no se quemen los pies en la arena. ¿Sí? Entonces comprender que construir una sociedad que considera estos extremos de la diversidad del funcionamiento en realidad tiene impacto hacia todos, es una forma de entender que estos costos que nosotros tenemos que ir asumiendo para hacer el entorno más inclusivo, en realidad tienen el beneficio para todas las personas. Luego me encontré a este supervisor de seguridad un par de años después, me dice, ¿qué crees, Carlos? Ya lo pusimos, justamente así, porque el impacto es para todas las personas, no solamente para las personas con discapacidad. Muchas gracias. Agradecemos a esta importante conferencia. Estamos seguros que es un noble esfuerzo dirigido a la comunidad de la CUEPES de Educación Superior para promover en las instituciones de educación superior la reflexión en torno al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y su relación con los derechos humanos. Ahora invitamos a la maestra Laura Aletti, directora de vinculación, en representación de nuestro rector, maestra